delincuentes que matan, serenos que no tienen armas. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar la inseguridad ciudadana o reducir los altos niveles? Por otro lado, el Congreso había aprobado una iniciativa que iba a permitir armas no letales para los serenos. Estamos enlazados con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, tratando de entender si hay alguna manera de que los serenos estén menos expuestos en medio de su labor de prevención. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Usted lo ha dicho perfectamente, Lorena. El rol de un sereno es el rol preventivo. No está dentro de sus funciones todavía, mientras no se cambie la ley, la función de intervención. El sereno puede acompañar los operativos de patrullaje integrado, pero quien interviene es la policía, que es la que está capacitada para detener y, obviamente, para intervenir a un sospechoso de algún tipo de crimen. De lo contrario, lo que vamos a ver es lo que hemos podido apreciar en la Cámara de Televisión, el lamentable hecho de un criminal que ejecutó de inmediato al sereno que se abalanzó sobre él. Es que acaba siendo... Es dramático, usted lo dice. Se supone que la labor del sereno es prevenir o acompañar a la policía, pero muchas veces vemos que son los serenos esa primera respuesta, que llega ante un hecho delictivo o que está presente y participa. ¿Cómo entonces pueden hacer? Porque imposible mirar al otro lado y dejar que asalten, que roben a tus propios vecinos. Absolutamente de acuerdo. Por eso es que el alcalde de cualquier distrito del Perú es el responsable político de la seguridad ciudadana y tiene bajo su responsabilidad las reuniones periódicas, semanales o quincenales con todas las fuerzas operativas del orden de su distrito. Y él es el que debe monitorear qué es lo que se está haciendo en ese distrito, justamente para asegurar la seguridad de todos los vecinos del lugar. Eso supone obviamente el patrullaje integrado, supone que le den cuenta a él sobre cómo se han distribuido las fuerzas, no solamente de la policía, sino también hablar con sus capacidades, con los jefes de seguridad ciudadana para ver cómo están acompañando a estas fuerzas del orden. Antes que armas no letales, lo que requiere el serenazgo son radios y comunicación y una distribución de las fuerzas que pueden intervenir de manera escalonada y bien distribuidas en el territorio que deben controlar. Eso es lo que se tiene que hacer, ese es el diseño adecuado. Claro. Lo otro es un diseño populista que lo único que va a hacer es poner en riesgo la vida de más serenos. Esa es la pregunta, ¿no?, que le quería hacer. Dar armas no letales a los serenos es una solución. Recordemos que el Congreso aprobó, hizo una modificatoria y lo que aprobó es que pudieran usar grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas. ¿Algo de esto va a tener más seguros a los serenos y más segura a la gente que protegen? A ver, un chaleco antibalas no requiere norma específica, no es un arma no letal. Es un pertrecho. Es un pertrecho de protección. Y eso debieran tenerlo los serenos, sobre todo aquellos que están dentro de la unidad de patrullaje integrado, ¿no? Que son los únicos que podrían eventualmente intervenir. El sereno que se encuentra en labor preventiva no requiere un chaleco, porque lo que requiere es una radio para comunicarse con la policía, que debe estar ya preparada para asumir y para reaccionar rápidamente ante un evento delictivo. Esa es el alcalde y lo que él tiene que coordinar. Con respecto a los otros tres elementos, las esposas son elementos para poder detener a una persona, función que tampoco tiene el sereno, es función que le corresponde a la policía. Ahora, con respecto a las otras dos, ni el gas pimienta ni la bala tonfa hubiese servido para nada frente a un criminal como el que hemos visto en acción en las cámaras en Surco. Ahora, entonces, lo que tenemos es que establecer claramente, me ha sorprendido escuchar al ministro del Interior estando de acuerdo con ello, porque en realidad lo que se esconde detrás de esta iniciativa es una falta de evaluación y de una reacción en donde el ministro del Interior debiera más bien manifestar cómo se está articulando con los distritos, cómo va a potenciar la acción de respuesta rápida de la policía, puesto que es la policía quien constitucionalmente está a cargo del orden interno, del orden público y la seguridad ciudadana. No son los serenos. Los serenos no están preparados para esto, tienen una altísima rotación. La policía no se encuentra tampoco en capacidad de capacitar a 50.000 serenos a nivel de la República. Y entonces, en realidad, lo que me parece a mí lamentable es escuchar al ministro a favor de estas normas sin tener el contexto adecuado y sin ser claro en que esto puede llevar a un mayor riesgo de los serenos, puesto que ni el gas pimienta ni la bala tonfa
va a detener un balazo. Y en el caso, en esa línea, usted dice que es una medida populista. Populista como cuando ocurre un caso de abuso sexual e inmediatamente ponen la castración química sobre la palestra. Bueno, digamos, esto me parece una comparación más exagerada, pero sí me parece una medida populista porque lo que no se está tomando en cuenta es en este diseño no hay un diagnóstico verdadero de qué capacidad real tienen los 1.800 distritos del país en asumir la seguridad de la ciudadanía que le corresponde a la Policía Nacional. ¿Qué capacidad tienen los distritos de Lima o del país, que son 1.800, para poder destinar fondos, para poder realmente hacerse cargo de las motocicletas, de la vigilancia, de las cámaras y de la persecución de la delincuencia, con gas pimienta y con varas tonfa? O sea, en realidad aquí no hay un diseño, no hay un diagnóstico correcto, no hay un diseño adecuado, no se ha evaluado cuál es la capacidad económica que tienen los diversos distritos para asumir este tipo de función, y lo que hay aquí más bien es una reacción de un Congreso de la República con una bajísima aprobación y que lo que pretende es, a través de esta norma populista, hacerle sentir a la gente que el Congreso algo está haciendo para cambiar las leyes del Perú en favor de la ciudadanía. Hay detrás de esto una evaluación técnica, insisto. Y en el caso, entonces, armas no letales no sería la solución. Alguien diría, bueno, entonces de una vez démosles armas, no porque sean policías, sino porque los civiles bajo una licencia pueden usar armas. En algún momento el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteaba una policía municipal incluso. ¿Podríamos ir por ese lado? Tendría que cambiar la Constitución, porque obviamente la seguridad de los ciudadanos, esto no es un tema de defensa personal. Hay seguridad privada que también porta armas. Y hay también empresas que trasladan caudales que también portan armas. Pero ello está sujeto a una serie de otras reglamentaciones, exámenes psicológicos, pericias psiquiátricas, entrenamiento periódico en el uso del arma, ¿no? Saber cómo manejarla, cómo desarmarla, cómo intervenir. Para eso un policía se entrena mínimo 3 años antes de salir a la calle a hacer un uso de un arma de fuego. Y ese uso del arma de fuego está claramente reglamentada y solamente se puede poner en práctica bajo ciertas condiciones. Hay todavía muchísimo que trabajar en ese sentido, pero eso supone que la Policía Nacional estaría abdicando de sus funciones y la Constitución tendría que variarse. ¿No le parecería que sería entonces una solución que algunos serenos puedan estar armados? No, la solución es que la policía realmente se haga cargo de la seguridad, que la policía se potencie, se tecnifique, y que los lugares donde exista la posibilidad del patrullaje integrado, pues se integra y se canalizan esos recursos. El sereno, más comunicación, más radio, más protección y estar más alerta, generar inteligencia de los lugares donde hay algún tipo de criminalidad que se pueda estar encontrando, vigilar el ingreso y la salida de la ciudad, labores de prevención. Eso es lo que le corresponde al serenazo. Lo que es la Policía Nacional. Hay una sensación últimamente, no sé si la comparte, pero a mí me pasa cuando voy manejando por la ciudad, caminando por la ciudad, que cada vez es menos frecuente ver policías en las calles, incluso de tránsito. Hoy en día ya casi tampoco los vemos. Entonces, ¿dónde está la policía? Bueno, esa es la pregunta que tiene que hacer el ministro del Interior en lugar de estar manifestándose a favor de darle armas no letales a los serenos. Lo que tiene que decir es dónde está la policía, responder su pregunta. ¿Dónde está la policía? ¿Por qué un policía no patrulla de noche? ¿Por qué las motos de la policía no las vemos después de las 11 de la noche en ninguna parte? Eso es lo que tiene que responder el ministro del Interior. Que le corresponde, como la máxima autoridad, dar una solución de distribución correcta a la Policía Nacional en los lugares más vulnerables o más peligrosos de la ciudad. Porque incluso hoy en día ya ni siquiera operativos de alcoholemia se ven. Se suspendieron en tiempos COVID, pero nunca regresaron. Ya no se ven patrulleros o son aislados. ¿Hay menos policías? ¿Hemos sufrido una merma en la fuerza policial? Sí, hemos sufrido una merma en la fuerza policial como consecuencia del COVID por la cantidad de muertes que se produjeron. Pero sin duda esto ya debe haber sido superado con la cantidad de alumnos que han salido de las escuelas, que también eso es otro problema por el cual habría que conversar. Sin embargo, aquí lo que existe es una situación muy lamentable que tiene que hacer con los diferentes eventos de corrupción, la falta de liderazgo que hay en la policía, la manera como hemos visto de qué forma se curdió la policía, los altos mandos de la policía,
con actos, con delitos, para decirlo claramente, y eso ha generado una muy mala, no solamente imagen de la policía que hay que revertir, sino además ha generado en la propia policía una sensación de que yo no voy a poner en riesgo mi vida porque mis jefes lo que están haciendo es en realidad lucrando con mi propia vida. Entonces, y eso ocurrió además también en la época del COVID, cuando se les dio, digamos, pertrechos, digamos, de salud. Que no servían. Mascarillas inútiles que no funcionaban. ¿No? Así es. 800 policías murieron como consecuencia de ese acto de corrupción. Y ahí están todavía sin ser procesados esos malos generales. En medio de esta situación, con una policía que, claro, se ha visto golpeada por el COVID, por los actos de corrupción al interior de la policía, por esta pendiente necesidad de una reforma que no llega, ¿qué hacen los serenos? Porque una persona entra a trabajar como sereno a un distrito, es una oportunidad laboral que no quieren, o sea, que no tendrían por qué negarse, pero ¿cómo capacitar? Porque además cada municipio tiene su propio presupuesto, hay municipalidades que tienen más plata, menos plata, están más tecnificadas, no es ni siquiera uniforme el acceso a capacitación que tiene un sereno dependiendo de dónde trabaje. A eso me refería con que el suelo no está parejo, pues. A eso me refería que no hay un diagnóstico detrás de la norma. A eso me refería con decirle que no todos tienen la misma capacidad para poder ponerla en práctica. No, no existe tampoco la famosa escuela única de serenos en la práctica, no funciona. Tendríamos que tener una currícula y una capacitación permanente de los serenos en técnicas de investigación o de prevención. No hablemos de técnicas de intervención porque, insisto, no es un rubro que a ellos les compete. Tendríamos que tener en todo caso serenos especializados en acompañar a la policía en las intervenciones de patrullaje integrado. Eso sí puede ser factible. Pero no a todos los serenos, no a todos los 50.000 serenos que hay en el país. Ellos no pueden tener esa capacidad de intervenir en un operativo. Y los alcaldes que dicen lo contrario hacen mal. Están engañando a los ciudadanos, están engañando a sus serenos, los están poniendo en peligro, y eso hay que decirlo claramente. O sea, se establecen realmente las capacidades de los serenos, las posibilidades que realmente pueden intervenir, se les forma adecuadamente a ver a quiénes se pueden estar conjuntamente con la policía interviniendo, porque de lo contrario, lo que vamos a tener es una ciudadanía que va a pretender que un sereno que tiene, en lo mejor de los casos, ese gas pimienta, puede intervenir frente a 1, 2 o 3 personas en motos y armadas, y exigiéndoles que intervengan, cuando en realidad esa no es su función. Y ahí está, insisto, equivocado el ministro del Interior cuando propone una norma de esa naturaleza sin él dar cuenta de lo que está haciendo su sector para distribuir mejor a la Policía Nacional en los distritos del Perú. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estuvo Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, con nosotros, hablando de si realmente es una solución de fondo dar armas no letales a los serenos, o estamos hablando de populismo y de, al contrario, exponer a más peligro a los serenos. Lo que queremos es que los serenos no mueran haciendo su trabajo, que la policía no muera haciendo su trabajo. ¿Cómo lo hacemos? En ese camino estamos todos haciendo las preguntas. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.